sea, no puedo ni imaginarme lo que puede ser para una mujer que no sabe lo que le está pasando. Y la experta en menopausia que pensaba que se estaba volviendo loca de poca memoria, etcétera. Fue el síntoma más importante. Sí. Yo no podría abrir un frasco, no podía abrir una botella, me costaba llevar la bandeja. Ojo, este es el momento. Este es el momento, no a los 60, 70. No. Bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia sin Misterio, donde tratamos la menopausia cada cosa por su nombre, derribamos mitos y hablamos con toda franqueza de las cosas que pasan y que no pasan en la menopausia. Hoy día tengo el agrado de estar acompañada de la doctora Francisca Valdivieso, académica, ginecóloga, con amplia experiencia en temas de menopausia y que hoy día además se ha unido a nuestro equipo. Por lo tanto, a partir de esta semana ya pueden pedir también hora con ella en neopausia.com, donde además está ofreciendo horarios muy especiales que nos han pedido mucho, que son los horarios de la tarde para que se puedan unir a la consulta con ella después de sus horarios de trabajo. Y hoy día queremos conversar fundamentalmente de el viaje que hace una mujer durante la menopausia. Y eso queremos hablar, Fran, hoy día, para que le podamos contar a las mujeres por qué es tan importante, en primer lugar, informarse sobre la menopausia y cómo esa información les va a servir para ir dándose cuenta y ir reconociendo en ellas mismas, en el fondo, lo que les está pasando. ¿Qué te parece a ti de qué rol tiene en el fondo la información? Porque hoy día, exacto. Sí. Hola, Kaki. Primero saludarte. Estoy muy feliz aquí. Qué bueno. Contigo. Yo creo que es interesante mencionar que, por ejemplo, yo como ginecóloga, que en el fondo sí tenía la información, yo estaba trabajando hace muchos años viendo mujeres en menopausia. Cuando yo empecé a vivir los síntomas de la menopausia, aparecieron miles de dudas que parece ridículo porque uno se dedica a esto con la información encima y uno dice, a ver, parece que tengo que ir a ver a un psiquiatra, parece que tengo que ir a ver a un neurólogo. Y de repente, de hecho, me acuerdo en una conversación que estábamos en un curso, te dije, no, es que yo creo que voy a ir a ver a un neurólogo. Me dijiste, pero, a ver, te hay esto, no sé, un FSH. Y lo cuento porque siempre creo que si yo, que tengo la información en el fondo, viviendo la experiencia en forma personal, me costó darme cuenta y decir, mira chica, parece que en realidad me estoy metiendo en el climaterio, parece que me siento súper joven, súper vital, pero resulta que efectivamente tengo, no sé, 47, 48 años y en realidad estoy dentro de eso. Entonces, menciono esta introducción porque creo que si alguien no tiene información, la verdad es que lo va a pasar infinitamente peor. O sea, no puedo ni imaginarme lo que puede ser para una mujer que no sabe lo que le está pasando, que de repente siempre durmió bien y se despertó en la mitad de la noche y no entiende por qué, le empezó a costar quedarse dormida, empezó, no solamente con los bochornos, porque la gente en general asocia todos estos cambios solamente con los bochornos, pero resulta que hay un montón de cosas cognitivas, o por lo menos a mí, lo que más me preocupó fue el tema cognitivo cerebral. Yo dije, ¿por qué estoy tan lenta? Por eso pensé en ir a ver a un neurólogo. O sea, yo fui. Yo fui y me hice el análisis psicométrico neurológico y la experta en menopausia que pensaba que se estaba volviendo loca de poca memoria, etcétera, fui. Bueno, así que yo creo que es súper importante que las pacientes también lo sepan, que nosotras mismas que supuestamente estamos informadas, terminamos también haciendo montones de consultas de más porque nos cuesta identificarlo. Ahora, creo que es súper importante, Fran, que les contemos a las mujeres que nos están escuchando esto mismo que acabamos de decir, que tú acabas de decir, que la menopausia es mucho más que los bochornos, ¿cierto? Contémosle de los síntomas, que hay síntomas, 1, físicos, 2, psicológicos y 3, urogenitales. ¿Qué le podrías contar tú? ¿Con cuál quieres que parta yo? Exactamente, y vamos complementando. Partamos con los síntomas físicos. A ver, de los físicos, tenemos, por ejemplo, los bochornos, que la gran mayoría de la gente los conoce y que son calores que en general se describen desde la cintura hacia arriba, donde sin tener, obviamente, un estímulo que genere la transpiración, la mujer empieza a sudar y a transpirar. Porque obviamente si yo estoy en la playa a pleno sol, que yo transpire es normal. Pero esto es como de la nada. Entonces yo estoy instalada en una reunión de una oficina con aire acondicionado y de repente un calor gigante. Más allá del calor, lo que más le incomoda a la mujer de estos bochornos es que es inesperado y que no es controlable y que muchas veces hay pacientes que dicen mojo la ropa y por lo tanto esto me incomoda socialmente.
aparece. Así Hay es. algunas mujeres que les aparece en la noche también, Claro. y no necesariamente en el día, y de repente se despiertan en la mitad de la noche con el pijama mojado y te dicen, doctora, necesito cambiarme el pijama. De pijama porque o estoy cambiar la sábana. empapada, Es, cambiar la aunque sábana. a uno le parezca o increíble. correrme y Tal cual. decirle a mi marido, o si estoy durmiendo sola, me cambio de lugar en la cama porque tengo toda la cama mojada. Así es. Ya. Entonces, eso por un lado como típico síntoma físico como cardiovascular. Lo otro, las palpitaciones, que en el fondo es la sensación de sentir el latido cardíaco, porque obviamente todos tenemos el latido cardíaco que late, ¿no es cierto? Pero no somos Gracias a Dios. conscientes de que está latiendo, a no ser que yo sienta que como que se me sale un poco el corazón, así. Hay gente que dice por lo la siente- boca. Exacto, taca, como que en taca, el taca, cuello taca, de repente uno dice, en el cuello, parece que estoy sintiendo con aquí el corazón. palpitaciones. Y las personas se asustan porque en realidad no duele, no es algo que uno diga, bueno, ¿y qué importa si tengo palpitaciones? No, la verdad es que no importa nada, pero sí importa en la medida que uno se asusta, porque hay personas que Tal cual. creen que se van a infartar, que les va a pasar algo, etc. Así es, Y tienen un poco de taquicardia también. tal cual. Luego tenemos El dolor osteomuscular. dolor. Gran síntoma sí. que realmente muy Hay- pocas personas saben que tiene sentido. O sea, Es el verdad. bochorno y la sudoración probablemente lo van a intuir en algún momento y dicen, ¿será esto un bochorno? Se lo preguntan. Pero cuando te despiertas en la mañana y te empieza a doler el cuerpo, jamás, de verdad, me impacta que realmente nadie piensa que puede ser la perimenopausia y efectivamente es uno de los síntomas más comunes. Sí. Es muy Hay impresionante. pacientes, ojo, que hay pacientes que son diagnosticadas, por ejemplo, con fibromialgia. Es impactante. Y que nada que ver, Tal que no es que cual. tengan fibromialgia, no es que a los 47 años le apareció una fibromialgia, lo que Así tiene es. una perimenopausia. Así es, tal Entonces empiezan con dolores articulares, de Así manos, de muñecas o de los dedos en realidad, ¿ya? Dolores musculares, Todo no tipo. solamente articulares. Yo no tuve tanto de eso. Yo tremendo. Para mí fue el síntoma más importante. Sí. Yo no podría abrir un frasco, no podía abrir una botella, me costaba llevar la bandeja. O sea, es un síntoma que para mí al menos fue muy, muy importante y para muchas mujeres también es, lo es. Sí. Y el último síntoma físico, que a mí igual me llama la atención que dentro de la encuesta esté dentro de un síntoma físico porque es la pérdida de la calidad del sueño, ¿verdad? Ah, Empezar sí. a dormir mal. Y uno como que lo tiende a de repente relacionar más con síntomas Con las psicológicos, cosas psicológicas, pero sí. la verdad es que está pensado como, claro, Lo que pasa es que está pensado porque el estrógeno tiene una acción a nivel cerebral, física. y la progesterona, Y la ambas. progesterona, ambas, Exactamente. y que en el fondo sí regula el sueño. Entonces, cuando esto desaparece, se desregula el sueño. Yo lo creo... Perdona que te No. Ah, ya. Dale. Que me parece muy importante lo que acabas de decir, que uno lo asocia a cosas psicológicas, porque la gente tiende a pensar, como vivimos en un mundo estresado, estamos en un país Exactamente. en que efectivamente la salud mental en Chile no es de las mejores, ¿no es cierto?, a nivel mundial, venimos saliendo de una pandemia, de un estallido social, etcétera. Entonces, muchas veces tendemos a echarle toda la culpa o todo en un mismo saco a estrés. No, es que vivimos una mala calidad de vida, que nos levantamos Así muy es. temprano, que tenemos 5 horas de traslado al trabajo, etcétera. No sé, estoy exagerando algunas cosas, pero... Y no es así. Hay cosas físicas, Así químicas, cerebrales que sí influyen. Claro, quizás podrá ser que alguien diga es psicológico en la medida en que está actuando a nivel cerebral. Pero en este caso no es así. No, Sí, o sea, es resultado de un cambio biológico. en el Exactamente. fondo. Y hay que decir también que cuando las mujeres no tienen bochorno y sudoración, porque claro, cuando uno está transpirando en la noche, se está muriendo de calor, obviamente duerme mal. Sin embargo, hay mujeres que no tienen bochorno y sudoración. O sea, no está solamente relacionado al bochorno y a la Exactamente. sudoración el mal sueño, sino que por sí mismo el sueño disminuye en su calidad. Y esos son como los síntomas físicos más importantes, ¿verdad? Hay uno, déjame terminar Por con supuesto. el cerebro, lo último. Es que a mí me encanta este síntoma del Sí. sueño porque yo nunca había tenido ningún problema para dormir. Y cuando empecé a darme cuenta que no me podía quedar dormir, o sea, yo era una persona que apoyaba la cabeza en la almohada y me desconectaba. De hecho, muchas veces me quedaba dormida con la luz prendida, no alcanzaba ni a apagarla. Y cuando empecé como a mirar el techo, dije, ¿qué es esto? Salvaje. Y fue ese síntoma que me hizo relacionarlo con el otro físico que yo creo que nos falta mencionar, que tiene que ver con la irregularidad menstrual. En el Ah, fondo, bueno, con el claro. spotting, Es que exactamente. que tal se lo cual. damos así como Sí, base lo damos por nosotros, porque sentado, somos gimnólogos, exactamente, como que lo tal damos por cual. sentado. Sí, pero tienes toda la Pero razón. está dentro de lo biológico físico. Exactamente. La alteración del ciclo menstrual Claro. normal, en el fondo, tu ciclo Exactamente. menstrual era de una manera X y de repente empezó a variar, ya sea en la frecuencia en que se presenta, empezó a alargar, a acortar también, o simplemente en la cantidad. Quizás sigue siendo igual de regular, pero con un flujo mucho más abundante o mucho más Exactamente. escaso Sí. de lo que ha sido en tu historia, digamos, ¿cierto? Eso es súper importante. Yo creo que vale la pena detenerse un poco ahí, un poco, porque la gran mayoría de las pacientes cuando consulta por primera vez la perimenopausia lo hace por sangrado menstrual irregular.
O sea, es más consciente de eso. Claro. No es que no tenga los otros síntomas, pero ¿por qué va la mujer al ginecólogo o por qué decide darse un tiempo, gastar plata para pedir una hora? Es porque está hasta aquí con la irregularidad menstrual. Porque llega a la consulta, se sienta y dice, oye, llevo goteando 20 días, estoy Exacto. hasta acá. O mis reglas que duraban 5, ahora me duran 8, pero Exactamente. súper abundante. O mancho topas, unas vergüenzas espantosas. Exactamente, de repente, nunca sé cuándo me va a llegar, porque Exacto. antes me llegaba súper regular y ahora de repente pasan 2 meses y no me llega. Yo sé que quizás es normal, porque tengo, qué sé yo, 50 años, típico diálogo. Quizás es normal y todo, pero igual estoy chata, estoy aburrida, porque como no sé cuándo, de repente Así estoy es. sentada en una comida y listo. Exacto. Entonces, por favor, arréglame esto. Tal cual. Entonces, muchas veces el motivo de consulta primario es ese, porque en realidad el camino a la menopausia clásica y así como lo fisiológico ideal sería que cada vez se van distanciando más y cada vez sangrando menos. Ese sería el óptimo. El Y es lo que óptimo, uno piensa exactamente. teóricamente que debiera suceder, pero en la práctica no es así. Exacto, en la práctica no es así. Exactamente. Bueno, y el otro síntoma físico que hay que decirlo también, que tampoco forma parte de la encuesta calidad de vida, que yo también creo que se han equivocado, es Sí. el aumento de peso. El cambio de sí. peso Yo y no la sé por qué no redistribución está de la grasa incluido. corporal. Yo tampoco sé por qué no está incluido. O sea, yo para mi gusto debiera haber 6 preguntas de síntomas físicos por lo menos, porque la redistribución de la grasa, porque no sé si es tanto el peso, aunque la gran mayoría sí lo relaciona a un aumento de peso, pero sí la redistribución de la grasa que se nos va hacia el abdomen y las mujeres que nunca han tenido guata, por decirlo en buen chileno, ¿cierto? Empiezan a ver un aumento de la grasa abdominal bien importante y que nos disminuye la autoestima y que tiene un montón de otras repercusiones, ¿cierto? Sí, yo en creo nuestra que es bien calidad de vida. importante Súper mencionarlo, importante, súper importante. porque nosotros le llamamos obesidad centrípeta. Igual el nombre es como bien terrible, porque es como ser una obesa al Claro, centro. claro. Ya, no, pero en el fondo a ninguna mujer le gusta que se le acumule la grasa en la guata. Sí, eso Exacto, al así final. es, tal cual. Así que sí. Súper importante. Bueno, y de pasadita, aprovechemos de decir que nosotros en Neopausia tenemos un link en la página web donde este test de calidad de vida, donde salen identificados cada uno de los síntomas, es total y absolutamente gratuito. ¿Ya? Entonces, todo esto que estamos conversando con la Fran ahora, tú lo puedes ver en tu caso particular, haciendo clic en cada uno de los síntomas, vas a obtener un puntaje en general que te va a decir si tu calidad de vida está realmente muy interferida o si todavía estás teniendo una calidad de vida razonable. Así que es muy interesante para que lo puedan ver aquellas que no lo han hecho todavía. Pasemos a los síntomas psicológicos, Fran. Listo, me encantan. Dale. ¿Con cuál quieres partir? ¿Con cuál quieres Me partir? encantan porque fue mi motivo de consulta al psiquiatra cuando llegué la primera vez. Y le ¿Ves dije, tú? yo creo que me estoy volviendo loca. Mira, a mí el que más me di cuenta que tenía era una sensación de angustia sin causa. Como que me despertaba en la mañana y decía, ¿por qué estoy angustiada? A ver, ¿qué me pasa? ¿Le pasa algo a alguno de mis niños? No. ¿Me pasa algo a mí? No. ¿Qué me tiene con esta angustia? Como una angustia sin razón. Sin porque, causa claro, aparente. Obviamente que si yo choco, Por no tengo supuesto. idea, tengo a mi marido hospitalizado, Cualquier obvio, evento sí. familiar, digamos, importante, Pero esto lógico. como que no había razón y mucha angustia, mucha angustia. Lo otro, la irritabilidad. Por supuesto. Que Esa pregunta habría que hacérsela a la familia, yo siempre digo también. Sí. Cuando uno responde la encuesta, esto habría que preguntarle a mis hijos, a mi sea, pareja, a mi marido, pero es de bien verdad, importante, sí. A mí me carga reconocerlo. Sí, pues, pero es verdad, es Porque mis cierto. niños me dicen, ay, ya, bueno, que la menopausia, si toda la menopausia. Ya, no, pero ahora que estoy con estos que no estoy mejor. No, pero inicialmente, de verdad, que yo me Irritabilidad. empecé a notar Sí, muy irritable. muy irritable, Muy sí. irritable. Es verdad que uno puede controlarse, porque uno se controla porque vive en una sociedad, en el fondo, y si yo voy en el auto y me molesta tal cosa que hizo lo otro, quizás nadie se da cuenta que me molestó, porque Por uno se supuesto. controla sus actos. Pero me empezó a llamar la atención que me molestaban cosas que antes no me molestaban. Exacto. En el fondo, Así es. Impaciente, no Irritable, sé, con todas sus letras. irritable, Así en una es. caja de supermercado. Sí. Gracias a Dios nunca le grité a nadie, ¿te fijáis? Pero sí en mi cabeza pasaban pensamientos como qué lentitud, qué inepta, Claro. no sé, como que Tolerancia disminuida. Tolerancia total. disminuida. Sí, Muy absolutamente. disminuida. Pena Entonces- también, tendencia al desánimo, Sí, a la muy pena. importante. También, bueno, y para lo que a mí fue lo más importante por lejos es la mala memoria. O sea, yo de ser de verdad, yo me definía como que tengo una memoria de elefante y en algún momento dije, yo era inteligente en algún momento.
ahora se me olvidan las cosas, necesito anotar todo. Bueno, Sí. todo eso también es normal, así Sí, que a la que le esté sí, pasando atroz. es muy bueno que No, se y hay- sienta refrescada no. en nosotros, porque realmente Terrible, es súper importante. Sí, qué vergüenza igual como No, exponer todo esto, nada, pero la sí es que es verdad cierto, es que es cierto. sí, Para que sepan que también que a nosotros también nos pasa. Si yo tengo más de 50 años, evidentemente, ya tuve mi menopausia y pasé por este mismo proceso que están pasando algunas de las que nos están mirando o las que ya se están preparando para pasarlo. Así que eso también es súper Mira, importante. fue tan importante el cambio que yo noté a nivel cerebral, así cognitivo de concentración, porque a mí lo que me costaba era concentrarme. Yo siempre me había concentrado fácilmente, siempre había hecho... Porque alguien me dijo en algún momento, ya, es que tú haces muchas cosas. Claro. Es que siempre he hecho muchas cosas. Exacto. Eso no tiene que ver con eso. Exacto. ¿Por qué ahora se me olvidaba la mitad de las cosas? O sea, no llegaba a reunión, no tengo idea. Me llama, Francisca, te estamos esperando. ¿A qué cosa? Tal cual. Entonces tuve que empezar a anotar todo. O sea, de verdad, como Así que... es. Bueno, sí, y hay que era- usar hay que empezar. las estrategias que sean necesarias para que Exactamente. empezara. Y cuando Exactamente. fui al psiquiatra, porque yo partí con el psiquiatra con los síntomas anímicos, y después me voy a ir al neurólogo, pero a la vez me puse a leer y a escuchar varias cosas que tenían que ver con los estrógenos en el cerebro, y es de alto impacto. Súper O sea, impresionante. de verdad, Sí. es bien impresionante lo que Sí. hace cuando se muestra, por ejemplo, lo que es no sé, una resonancia de un cerebro con estrógeno. Antes uno y, sí, antes y después. antes y después, bien impactante, Bien sí, impactante, totalmente. sí. La energía que hay adentro. Así es. Conexiones Bueno, y por último, neuronales, la etcétera. última esfera que también se ve súper afectada es la esfera urogenital, ¿verdad? Cambios que tienen que ver tanto con el deseo sexual, con la vida sexual, con la retención de orina. Hay mujeres que dormían de corrido y empiezan a despertarse en la noche Exacto. con necesidad de ir al baño. Y también la sequedad vaginal que se puede manifestar Sí. en forma espontánea, ¿cierto? Una sensación como decir, hoy tengo hongos a cada rato, me pican los genitales, me debe haber dado hongos, tratas con el realidad- óvulo, no te vuelve a pasar. Exacto. El segundo óvulo te vuelve a pasar. Bueno, es que lo que pasa es que no tienes una infección por hongos, sino que Una tienes... atrofia vaginal seca y eso Exactamente. pica, como cualquier cosa seca, es como tener la piel seca que a veces pica. Entonces, Exactamente, lo mismo. tal Oye, cual. pero dentro de los urogenitales yo encuentro que el más feroz y que también me hizo consulta, yo dije, como que de un minuto para otro, entre comillas, antes de entender, es bien impactante que uno como ginecóloga, yo me demoré un año en ir Claro. uniendo cosas. Exactamente. Partí el endocrinólogo por la tiroides, dije, no, esta cuestión de la tiroides, el ánimo, no sé qué, nada. Después la dormía, el psiquiatra, la concentración, no sé qué, de repente. Y todo esto con spotting entre medio. O sea, Por supuesto. era como obvio lo que me estaba Evidente. pasando, pero me costó un año entero decir, es que en realidad lo que tengo es una perimenopausia. La urgencia miccional. También, tal De- cual. Urgencia Súper miccional. impresionante. O sea, Contémosle primero, sí. expliquemos en Des- buen chileno qué se refiere urgencia miccional. deseo de orinar y no poder esperar para ir a orinar. O sea, Exactamente. normalmente las personas tienen el deseo de orinar y dicen, ya, ok, a ver, en Me 10 aguanto. minutos más, cuando salga de la reunión voy, o me aguanto, cuando vaya, no sé qué, voy a llegar a mi casa en 5 minutos más, ok, ahí va. No, esto es inminente. O sea, si es que no voy al baño ahora, me hago pipí. Exactamente. Entonces, la O gente si se no, está vas bajando al los baño, pantalones exacto, eso. Y al bajarse, o sea, Ya se te alcanza están a cayendo bajarse las los gotitas. pantalones y ya se le está cayendo la orina. Eso es Exactamente. urgencia miccional. Y también es un síntoma súper clásico y súper la caída de evidente. estrógeno. Sí. Así que bueno, esos son como los síntomas en el fondo más frecuentes, pero vale la pena también decir que hay todo tipo de síntomas, lo más poco conocidos por su poca frecuencia, pero aparecen un montón de enfermedades inmunológicas, por ejemplo, Sí. que no habían aparecido, asmas de inicio tardío, Exactamente. vértigos de inicio tardío, alergias Alergias raras alimentarias que en cosas que nunca habían estado, Sí. existen picazón de la piel, piel seca, pelo seco, los oídos que pican, puede picar cualquier parte del cuerpo porque en general nos secamos, ¿cierto? Ojo seco, boca seca, Exactamente. es bien amplio en el fondo, pero lo importante yo creo que es un buen mensaje para las mujeres que estén escuchándonos, que estén en esta etapa de la vida, es que cuando yo empiezo a ver que tengo síntomas que abarcan aspectos tan distintos, hay que tratar de llegar a una unidad diagnóstica, ¿cierto? Porque tengo mala memoria, voy a ir al psiquiatra, tengo dolores, voy a ir al traumatólogo, tengo no sé qué, voy a ir a no sé qué. No, ¿cierto? Sino que tratar de buscar una explicación, que nosotros cuando estudiábamos nos decían eso, ¿cierto? Busque la Una unidad unidad diagnóstica. diagnóstica. Y esa unidad diagnóstica Sí. en una mujer de, pongamos, 40 o finales de los 30 hacia arriba y que además se relaciona a una alteración del ciclo menstrual, muy probablemente sea perimenopausia. Exacto. ¿Verdad? Una cosa, eso sí, que quizás recordar que muchos de estos síntomas también se pueden ver en otras patologías. O sea, no se-
si alguien nos está escuchando y dice, yo tengo la boca seca y resulta que es lo único que tiene y tiene 32 años, bueno, no tiene una perimenopausia, quizás tiene un síndrome de Sjögren, no sé. Lógico. O alguien que tiene, por ejemplo, desánimo y de verdad se siente deprimido, le cuesta levantarse en la mañana, ve el mundo negro, etcétera. O sea, puede que tenga efectivamente una depresión y no necesariamente solamente le falten estrógeno, o puede tener un hipotiroidismo, en realidad no está funcionando bien la tiroides. Entonces, súper importante consultar a un médico. Fundamental, porque el médico no solamente va a poder decir si toma o no toma estrógeno, en el fondo va a poder hacer un estudio y ver dónde está el problema. El tema es cuando se suman millones de cosas y uno dice, chuta, se está sumando aquí, sumando acá, esto, bueno, esto, y justamente para eso es que le pedimos exámenes a las pacientes, porque nosotros no llegamos y la paciente nos cuenta todo esto y le decimos, ya, es perimenopausia, sin haber descartado otras cosas. Obviamente, antes de decidir que lo más probable que tú tengas es perimenopausia, tienes que haber descartado, como tú acabas de decir, un hipotiroidismo por el desánimo, un etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas. Nosotros pedimos exámenes que nos permitan estar seguras de que todo el resto de los sistemas, el hígado, el riñón, la tiroides, etcétera, están funcionando bien, porque la alteración de la regla no se deba, por ejemplo, a una alteración en otro tipo de hormonas, como pueden ser la tiroides o la prolactina, la suprarrenal, las suprarrenales, y entonces, habiendo descartado esas cosas, es que nosotros estamos en condiciones de hacer el diagnóstico de perimenopausia, que hay que recordar de nuevo que es un diagnóstico clínico, ¿verdad? Eso es súper importante, que no se necesita pedir exámenes hormonales para hacer el diagnóstico, porque en la perimenopausia lo clásico es que las hormonas anden para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Por lo tanto, si yo le pillo en un momento bueno, me van a salir normales y no por eso voy a dejar de ofrecerle un tratamiento. Fundamental. O sea, lo importante es que acaba de decir la Kake, es los exámenes hormonales que nosotros pedimos son para descartar que hayan otras causas hormonales y endocrinas que nos estén causando la irregularidad menstrual, que nos estén causando síntomas que pueden estar dados por otras alteraciones hormonales de otros sistemas. Pero el diagnóstico de perimenopausia es netamente clínico. No importa si la FSH no está alta y yo la pillo en ese momento baja. No importa, porque justamente este es un periodo en que a veces el ovario funciona, a veces no funciona, a veces tengo folículo, a veces tengo estrógeno. Entonces, no es raro que yo la encuentre a veces mejor, a veces peor. Y por lo tanto, si la mujer tiene síntomas de hipoestrogenismo y hemos descartado las otras áreas y las otras causas, las otras patologías, entonces sí le falta estrógeno. Exactamente. Por mucho que ese día puntualmente cuando se fue a tomar el examen aparecía normal. Y habitualmente también pedimos exámenes para evaluar que, en el caso de ser necesario iniciar un tratamiento hormonal, podamos hacerlo con total seguridad, ¿verdad? Y agregamos exámenes mamarios, la mamografía de control, la ecografía, el perfil lipídico para que nos ayude a decidir si es que la vamos a usar, por qué vía hacerlo, etcétera. Y nosotros aquí en menopausia también, en neopausia, perdón, tenemos coordinado todo de tal manera en nuestra plataforma que la mujer que pide una hora se le envían con anticipación todas estas órdenes de exámenes para que cuando decida tomar una hora con la Francisca, conmigo o con otros médicos que se van a ir incorporando, ¿verdad? Ojalá ya llegue con exactamente con todos sus exámenes hechos y nos permita avanzar en el camino previo a la consulta y no tener que volver a citarla después. ¿Ya? Yo encuentro fantástico eso de la plataforma. Porque, exactamente. Y las pacientes que están usando la plataforma no necesariamente lo usan. Y esto es importante recalcarlo, porque se pueden evitar una segunda consulta que la vamos a tener que tener sí o sí si no llega con los exámenes. Entonces, es muy importante que además de ese diálogo, en la anamnesis que le llamamos nosotros, que es la primera consulta, cuando nosotros entrevistamos a la paciente y conversamos con ella, ojalá ya venga de base con lo otro resuelto para poder tomar una decisión en esa consulta. En esa misma consulta, así vamos a tener que decirle, mira, hazte todos estos exámenes y vuelve a consultar con los resultados. Así es. Así que ganamos tiempo aprovechando esas órdenes que nosotros enviamos con anticipación. No basta con que la paciente diga, sí, salió bien. Ya, pero por ¿dónde supuesto, está el informe? Lógico, tenemos que verlo. Así es. Y no es que no le creamos a las pacientes. Lo que pasa es que cuando uno es paciente, yo también he sido paciente y también estaba enferma, uno no necesariamente entiende lo que el doctor necesita mirar. Y no tiene por qué entenderlo. O sea, que la paciente me diga, no, sé que el colesterol lo tengo regio. Y uno después mira el colesterol y resulta que no lo tenía tan regio. Pero es que la paciente es ingeniero comercial, se dedica a otra cosa. ¿Por qué va a saber que su colesterol está bien? Porque alguien le dijo, sí, está bien, o ella escuchó. Entonces, es muy importante que el doctor
vea el resultado del paciente. Así es. Del examen. Del Tal paciente, cual, digamos. del examen. Oye, y lo otro importante, Fran, que yo creo que es muy también importante destacarle a las pacientes, es que hay un montón de cosas que ellas pueden empezar a hacer con tiempo. Sí. Antes de un doctor, antes de la consulta. Exactamente. Y tomar conciencia de todos los ámbitos. Todos los ámbitos de su vida cotidiana en la cual ella puede hacer cambios que van a repercutir súper positivamente en su calidad de vida. Sí. ¿A qué me refiero? Bueno, evidentemente a dejar los hábitos de vida no saludables como el tabaco. El tabaco nos pone en riesgo de todo, pero también nos perjudica desde el punto de vista que hace más intensos los síntomas vasomotores, por ejemplo, el bochorno y la sudoración, porque hace que nuestras hormonas se pierdan más rápidamente. 2, disminuir en lo posible el alcohol. Las pacientes se preocupan muchísimo por el riesgo eventual de cáncer de mama con las hormonas y no saben que uno de los factores de riesgo más demostrados es la ingesta de alcohol y el sobrepeso. Sí. Por lo tanto, manejar el peso y empezar a hacer deporte, ¿cierto? En forma rutinaria en la perimenopausia es fundamental, ¿verdad? Oye, yo le quiero dar un punto a esta parte. A ítems, lógico. Es que son lo más importante. Son además. Lo más importante, sí. Mucho más importante que lo que diga o no diga el ginecólogo, que podemos decir nosotros. Mucho más importante de si tomamos o no tomamos estrógeno o usamos estrógeno o no. Exacto. Porque vivimos además en un país alcohólico, lamentablemente, que lo tenemos como súper incorporado. Yo me incorporo. Yo tomo alcohol, digamos, no me considero alcohólica, por suerte. Por supuesto, pero vivimos en un ambiente donde el consumo de alcohol es totalmente normalizado. No nos damos ni cuenta, pero vamos el lunes a una reunión incluso, a veces social, que, no sé, uno entra y te pasan una copa de champaña. Después el miércoles hubo un happy hour, no sé qué, vamos tomando de nuevo. El jueves la comida, sobre todo en esta época, final de año, que está lleno de eventos de comida, de no sé qué. Entonces, la copita de vino, la copita de champaña, por aquí, por allá, y el fin de semana, si es que además se fue de fiesta y las piscolas y qué sé yo. Ojo, que el alcohol es uno de los factores de riesgo principales para el cáncer de mama. Así es. Más incluso que usar o no usar estrógeno. Mucho más. Entonces, la gente le tiene susto, ¿no? No quiero usar estrógeno para que no me dé cáncer. Bueno, mejor deja de tomar alcohol. O disminuye al menos el consumo de alcohol, tal cual. Estilo de vida saludable son fundamentales. Ejercicio de pesa. Yo no me canso de decir en nuestra masa muscular está nuestra salud, mi frase favorita, porque mientras tengamos buenos músculos, vamos a ser autovalentes físicamente. Se ha demostrado una relación directa entre nuestra calidad de músculos y la demencia incluso, no solamente de nuestros cambios físicos, alteraciones metabólicas, sino que también cambios a nivel cognitivo que son fundamentales. Por lo tanto, yo creo que también eso es muy, muy importante, que las pacientes que estén poniéndose en el fondo en la situación de estar en la mejor forma posible para su perimenopausia y menopausia, lo tengan considerado desde ya, ¿cierto? De todas maneras, yo sé que es difícil hacerse un espacio para el ejercicio físico, pero de repente, si no hace un deporte establecido como tal, al menos media hora al día, donde transpire, eso sí, no media hora de paseo, de dar una vuelta, un poco de transpiración, o 3 veces a la semana, 1 hora. En el fondo. Puede ser en un gimnasio, puede ser incluso en la casa, haciendo un poco de abdominales, haciendo un poco pilates. Hoy día además en internet hay un montón de rutinas, por eso el manejo de la menopausia tiene que ser multidisciplinario, tiene que incorporar la alimentación, tiene que incorporar el hábito de vida saludable, tiene que incorporar una consulta a un ginecólogo, y en eso quiero meterme también, que es importante decir que cualquier ginecólogo no tiene por qué saber de menopausia. O sea, yo en lo personal durante muchos años no estudié sobre la menopausia en forma dedicada. ¿Por qué? Porque estaba atendiendo partos todavía, porque me dedicaba a la obstetricia. Y claro, cuando nosotros atendemos partos estamos metidas también estudiando el embarazo y tantas otras cosas que tenemos que estudiar, que no es porque el médico sea malo, sino que simplemente porque su interés profesional está en la obstetricia, no va a dedicarle el tiempo a la ginecología o simplemente... No sé, por ejemplo, si es ginecólogo. Exactamente. Entonces está dedicado a Papa Nicolau, cáncer de cuello del útero, súper importante, un cáncer de ovario, un cáncer de endometrio. Y que está perfecto. Está muy bien que esté enfocado en eso. Pero que si yo quiero a alguien que me acompañe en la terapia, en el acompañamiento durante mi menopausia y perimenopausia, evidentemente tengo que buscar idealmente a alguien que tenga formación en el tema, alguien que tenga experiencia en el tema, porque probablemente me va a poder ayudar mucho más. Mira, yo personalmente, Kake,
decidí empezar como a hacer cursos y empezar a reactivar el mundo de la menopausia, porque en el fondo uno siempre, de vez en cuando te llega una paciente, aunque uno se esté dedicando a la obstetricia o haciendo turnos, qué sé yo, con perimenopausia. Por Lo que pasa es que si uno pone en la balanza a una paciente que hay que operarla corriendo porque está en un riesgo, no sé, que la guagua materno-fetal, se muera, exactamente. materno-fetal, versus alguien que dice que tiene bochorno, claro, obviamente en ese contexto parece más urgente lo otro. Yo cuando empecé yo con los síntomas, ahí se me abrió como la cabeza y dije, no, esto sí o sí me voy a meter a estudiarlo bien, a fondo. Esto de todas maneras tiene que haber avanzado de lo que yo la última vez vi o estudié sobre esto, y la verdad que se ha avanzado un montón y se sabe un montón. Y cada día se conoce más de estas cosas que acaba de mencionar la doctora Larraín, la Kaki, que tiene que ver con estilos de vida. Es muy importante el tema de estilo de vida. Así es. Fundamental comer bien, comer harta proteína para poder formar masa muscular. Porque yo puedo incluso hacer deporte, pero si no me alimento bien y no como una carga proteica, no formo músculo. Y simplemente empieza a decaer el músculo cada vez más. Así que es súper importante la alimentación. Yo sé que es difícil dejar de fumar, muy difícil, por experiencia propia. Exactamente. Muy difícil. Pero por lo menos, si no logra dejar de fumar completamente, disminuirlo en lo más posible. Sí, tal cual. Disminuir el alcohol, el tabaco, haga ejercicio. En el fondo, mira, yo creo, porque quiero resumirlo un poco, porque por supuesto. A veces la paciente me mira y me dice, o sea, es que lo que me estáis pintando es como la vida fome. Imposible, ya, claro, imposible, exacto. Fome y todo. Pero hay que pensar, ¿cuán fome o cuánto más fome va a ser cuando yo tenga 70 años? Así es. ¿En qué manera voy a No me pueda parar, no me pueda caminar, no pueda subir una escalera. Se me quiebre la cadera. Exactamente, de la nada, tal cual. Así es. No pueda respirar bien. Así es. Entonces, ojo, este es el momento. Este es el momento, no a los 60, 70. No. Esta es la ventana, ahora. que es Así ahora. Es. Ahora hay que generar los cambios. Así es. Así que súper invitadas a atreverse a generar los cambios ahora. Totalmente. Y así llegamos al final de este capítulo del nuevo podcast de Menopausia sin Misterio, de Neopausia. Si les ha gustado esta conversación, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde todos los meses lanzamos un nuevo contenido. Y por supuesto, seguirnos en Instagram, en neopausia.com, donde no solamente van a encontrar la encuesta de calidad de vida, a la que ya hicimos mención de forma gratuita, sino que un montón de recursos, curso de formación, post que estamos llevando con información cada día, en cada minuto, para que ustedes tengan acceso a toda la información que necesiten para tener una tremenda etapa de la vida. Los dejamos invitados a seguirnos, a conectarse, y por supuesto estamos aquí la doctora Valdivieso y yo, María Los Ángeles Larraín, disponibles para ustedes, para atenderlas y acompañarlas y hacer de su menopausia una tremenda etapa. Nos vemos en el siguiente capítulo de Menopausia sin Misterios. Chao, chao.